Hoy es una fiesta muy especial y por eso vamos a tener que hacer un intervalo en los temas que venimos tratando en esta novena a San Antonio, porque hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad. Y eso es algo que nosotros confesamos todos los días, desde cuando nos levantamos. Nos levantamos en la mañana y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando empezamos, cuando venimos al colegio y empezamos las labores del día, también lo volvemos a hacer. Y con toda seguridad también a la hora del almuerzo y a la hora de la cena y también a la hora de ir a descansar. En cada momento estamos proclamando nosotros nuestra fe en Dios, que es uno, un solo Dios, pero que es trino al mismo tiempo, que es Dios Padre, que es Dios Hijo, que es Dios Espíritu Santo. Y ahora, a propósito de esta fiesta, hemos escuchado tres lecturas que son sumamente interesantes. La primera de ellas muestra, mire, para el pueblo de Israel, Dios no era una idea. Dios no era resultado de un razonamiento filosófico que los llevaba a admitir la existencia de un ser superior. Era una persona concreta, era fruto de una experiencia histórica. Como hemos escuchado nosotros en ese trozo del libro del Deuteronomio, ningún pueblo sobre la tierra ha tenido esa experiencia que ha tenido el pueblo de Israel, el pueblo escogido, a quien Dios llamó y con el cual Dios hizo una alianza. Ellos tienen plena conciencia de que Dios marcha con ellos, de que Dios los acompaña. Estaban esclavos en Egipto y clamaban a Dios, y Dios escuchó su clamor y bajó para liberarlos. Y suscitó a Moisés y empezó esa gesta tan hermosa que es la del Éxodo. Y encontramos a Dios ahí tratando de convencer al faraón para que libere a su pueblo, pero lo encontramos también dirigiendo a su pueblo en su marcha por el desierto, de día en forma de columna de nube, de noche en forma de columna de fuego. Es el Dios que el pueblo siente cercano. Dios es un guerrero. Cuando el pueblo está en peligro, invoca a Dios y Dios lanza el alarido de guerra para poder entrar en combate. Dios es poderoso guerrero. Ellos tienen esa certeza. Pocas veces se puede ver en un pueblo esa relación, esa cercanía, esa tangibilidad, es como si pudieran tocar propiamente a Dios. Y después, a partir de esa experiencia, ellos van a ir conociendo aspectos de Dios. Lo van a conocer primero en ese diálogo que se entabla entre un Dios enamorado de su pueblo, entre un Dios que ama a su pueblo, y el pueblo que a veces responde afirmativamente y a veces responde negativamente a Dios. Pero lo van a encontrar de manera especial cuando Dios habla a través de los profetas. El profeta no es un vaticinador del futuro, alguien que va a predecir lo que va a suceder dentro de 20 siglos o cosa por el estilo. El profeta literalmente es alguien que habla en lugar de, en el caso de la Biblia, alguien que habla en lugar de Dios. Dios quiere dar un mensaje a su pueblo y lo hace a través de ¿qué? A través de los profetas. Ayer hablábamos acerca de la vocación
y hablábamos de cómo Dios llamó a los profetas y les encomendó para que vayan a su pueblo y le transmitieran esos mensajes que venían de parte de su Hijo. Y los profetas fueron descubriendo dimensiones de Dios. Al principio se pasa de una imagen así un tanto oscura, un tanto difusa de Dios, pero poco a poco esa imagen se va aclarando. Ya en los profetas podemos encontrar algunas expresiones que son verdaderamente hermosas y que se acercan a lo que después nos va a revelar Jesucristo. Uno de ellos nos va a decir, por ejemplo, compara a Dios como un padre y al pueblo de Israel como un niño. Y al pueblo de Israel le da el nombre con el que se lo conocía, Efraín. Y Dios le dice a su pueblo: cuando tú eras pequeño, Efraín, yo te tomaba de la mano y te acompañaba para que tu pie no se vaya a tropezar en ninguna piedra. Pero después, cuando fuiste creciendo, te fuiste alejando de mí con lazos de amor. Yo te atraía, pero tú te alejabas, te marchabas. Otro de los profetas va a interpretar el amor de Dios por su pueblo diciendo, son frases que pone en la boca del mismo Dios: ¿podría acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues si una madre pudiera olvidarse del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Pero los profetas hablan de Dios como a través de un velo. ¿Por qué? Porque son seres humanos, porque no lo han visto, porque no pueden entender quién es verdaderamente Dios. Y entonces ellos van revelando aquello que Dios les va permitiendo conocer, pero son como intuiciones geniales, es la voz de Dios que se va graduando para que su pueblo poco a poco lo vaya conociendo. Y al final, cuando los tiempos estuvieron maduros, Dios hizo la revelación más grande que podía ser de sí. Dios mismo reveló a Dios mismo. Y entonces se encarna la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Se encarna en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen. Estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Se encarnó en las purísimas entrañas de la Virgen María. Él era Dios, es Dios. Pero al mismo tiempo es hombre, es la palabra, por eso se dice palabra encarnada. El único que podía decirnos realmente cómo era Dios mismo. Pero tenía que hacerlo en un lenguaje humano, compartiendo nuestra vida, compartiendo nuestro sufrimiento, compartiendo esa vida a veces atormentada que llevamos muchos seres humanos. Una vida de dolor, una vida de sufrimiento, pero una vida maravillosa al mismo tiempo si la tomamos siempre en su conjunto. Y Él habla no solamente a través de su palabra. Ustedes saben que no solamente hablamos a través de palabras. Este niño, por ejemplo, no me ha dicho ninguna palabra, pero cuando se cabecea, ¿qué cosa me dice? ¿Ah? ¿Cierto? Hablamos a través de gestos también, hablamos a través de la totalidad de la vida. Por eso cuando Jesús habla, no habla solamente a través de su palabra o a través de su milagro, habla a través de su vida, pasión, muerte y resurrección. Y nos habló de Dios. ¿Y qué nos dijo de Dios? Había mucha gente de religión en su tiempo que hablaban de un Dios así fuerte, de un Dios que estaba vigilando, que había más de 620 preceptos que la gente tenía que saber de memoria y cumplir, pero al pie de la letra, para evitar el castigo de Dios.